el especialista sin entender ni un comino de lo que es la hipertensión arterial. Lo van a llamar en sus guardias porque su paciente de cirugía tiene hipertensión, porque su paciente endocrinológico está haciendo una crisis hipertensiva, que es el 90%, la mayoría de las hipertensiones arteriales, voy a empezar a hablar por esa, que ya no es frecuente, es la secundaria, así se llama, hipertensión. ¿Por qué? Porque ella sí tiene una causa específica. Las principales causas de hipertensión secundaria son las afectaciones del riñón. El riñón es la principal causa de problemas renales, ¿ya? ¿Qué cosas? Por ejemplo, las glomerulonefritis, las poliquistosis renales, la estenosis de la arteria renal, son las principales causas de secundaria, que de 100 pacientes hipertensos podría ser 5 o 10, no más. El grosor de los pacientes hipertensos son la causa que vamos a estudiar. ¿Qué más? Los problemas endocrinológicos. Un paciente que tenga, por ejemplo, un feocromocitoma, que es un tumor de las células cromafines productoras de catecolaminas de la médula renal, ¿ya? Es un ejemplo. Las acromegalias, los hipertiroideos. ¿Cómo vas a ver una joven de 25 hipertensa y vas a decir, es esencial? Tienes que buscar la causa secundaria primero en este joven, ¿ya? Los hiperaldosteronismos primarios que generan reabsorción de sodio y agua. Malformaciones, ¿no? La coartación de la aorta, que se puede ver en síndrome de Turner, por ejemplo, en Down o congénitos, ¿ya? Pues son causas, ahí está el adenoma suprarrenal, productor de aldosterona, son causas raras de hipertensión arterial. Hoy vamos a ver la principal causa, que es la esencial, del 90 al 95% de los casos. La que te puede tocar a ti, a mí, con el caso de es un conjunto de factores, de condimentos que se van a juntar para formar la hipertensión arterial. Puede parecer entre los 30, tan joven como esa edad, o hasta el promedio de los 50 años, que es la mayoría, ¿ya? Hay muchos factores familiares. Su papá, su mamá, su abuelo, sus hermanos son hipertensos. Es una causa. No obligatoria, porque no es hereditaria, pero sí tiene tendencia familiar. Edad avanzada. Es una realidad que mientras más avanzamos, vamos formando arterias más rígidas, más duras, que aumentan, pues, ¿no? Hacen la pérdida de esta elasticidad. Con respecto a si la etnicidad importa, sí, las razas negras tienen más tendencia a hacer hipertensiones severas, poco refractarias con los tratamientos antihipertensivos, ¿ya? También rebeldes hipertensiones de los pacientes. La obesidad, hábitos tóxicos como el alcohol, el tabaco, grasas saturadas, sedentarismo y el estrés. El vivir una vida estresante está ya científicamente comprobado que genera hipertensión arterial. Gerentes, cirujanos, doctores, personas que tienen mucho estrés. Esos condimentos que van a generar que haya un daño en la capa íntima de los vasos, la capa endotelial. Se va a dañar, se va a romper, se va a lesionar. Ya sabemos que los vasos tienen 3 capas, desde la luz hacia la periferia, el endotelio, la capa muscular y la capa adventicia. Es la capa endotelial la que falla en los vasos de estas personas y eso va a desencadenar respuestas compensatorias que terminan siendo peor que la enfermedad. La activación de renina, angiotensina, aldosterona, las 24 horas del día, los 365 días del año. Bien, vamos a ver entonces la fisiopatología. Entonces va a haber una disfunción del endotelio. Como siempre está disfuncionando, vamos a tener que activar rutas, ¿no?, de lesión de vasos, que son la liberación de factores vasoconstrictores,
la endotelina y el tromboxano A2 y la angiotensina 2. Potentes vasoconstrictores, actúan en la capa muscular de las arterias. Y hay un desbalance porque produzco, como siempre tengo eso, daño del endotelio, estoy produciendo constantemente esto y estoy disminuyendo la producción de mis sustancias vasodilatadoras, como el óxido nítrico, el factor hiperpolarizante derivado del endotelio. Entonces empiezo a generar vasoconstricción generalizada en las arterias grandes, pequeñas, medianas, arteriosas. ¿Qué termino generando? Con el paso del tiempo en que yo esté expuesto, mis arterias, mis vasos, mi capa muscular, todo el tiempo están estimuladas por ellos, genero alteraciones estructurales que vamos a ver en un momento. Las arterias se van a hacer duras y rígidas. Eso va a repercutir más que en la arteria, en el ventrículo izquierdo, porque va a generar insuficiencia cardíaca del ventrículo izquierdo. Pero va a haber rigidez de las arterias grandes. El problema realmente para la hipertensión arterial, porque esto lo vamos a ver para insuficiencia cardíaca, para la hipertensión arterial es la hipertrofia de la capa media de las arterias. ¿Ya? ¿De qué arterias? De las arteriolas, porque son las principales arterias y generan una resistencia al sistema vascular. ¿Ya? Y en rarefacción vamos a ver que la densidad de los vasos capilares del endotelio también se va a ver. Acá tienes una imagen representativa de esa fisiopatología que hemos hablado. Entonces, hay factores de riesgo, edad, sedentarismo, colesterolemia, etc. Dañan la pared del endotelio. Este daño es un daño real. Entonces, tiene que activarse el mecanismo compensatorio del endotelio, la lámina basal del endotelio, y ya sabemos que el inicio de este tipo de lesiones es la vasoconstricción, que se inicia. Entonces, se desencadenan estos que van a tener alta concentración o alta liberación de endotelinas, tromboxanos, prostaglandinas que tienen receptores, mira, tienen un efecto abajo de ellos, que son en las células musculares lisas de la capa muscular media del vaso. Todos tienen como finalidad, sea cual sea, liberar el calcio del retículo sarcoplasmático para unir actina y miosina y que ella se contraiga. Sin mencionar que la angiotensina 2 también tiene factores de crecimiento y se va a estimular el depósito de sustancias hialinas, porque tiene otros efectos, no solamente la contracción. Y disminuyen estos, que son los de vasodilatación, ¿no? Por ejemplo, tenemos el óxido nítrico, el principal vasodilatador de la vasculatura liberada por el endotelio. Es un gas, ¿no? Que termina que viene desde la arginina a través de esa enzima, la óxido sintasa, que lo convierte en óxido nítrico. Ese óxido nítrico pasa aquí al músculo y convierte el GTP en GMP, activa esta propinasa que relaja el cuerpo. Hay otras vías, el factor hiperpolarizante derivado del endotelio. Su función es que apertura canales de potasio de esta célula, y al aperturar canales de potasio, el potasio va a salir hacia el extracelular porque está más concentrado en el intra y va a hiperpolarizar a esa fibra muscular. Eso es lo que no tenemos o hay en menos cantidad, porque predomina que la músculo es contraído. Esos son los cambios o las sustancias moleculares que van a suscitarse en la hipertensión arterial, pero eso va también a suscitar cambios estructurales macroscópicos y microscópicos en los vasos, porque tenemos vasos grandes, visibles como la aorta, pero también tenemos vasos microscópicos como una arteriola. En todos va a haber cambios. En los vasos grandes, como la arteria aorta, por ejemplo, va a haber una remodelación de tipo hipertrófica, es decir, el músculo va a crecer y lo va a hacer de manera excéntrica, ¿ya?
Entonces el diámetro se mantiene, pero esto de aquí va a crecer hacia afuera, en las arterias muy grandes, ¿ya? Ese es su remodelado. En las arterias pequeñas, de pequeños vasitos o arteriolas, va a haber un remodelado de entrada o llamado concéntrico. Va a crecer el músculo y va a haber acúmulos de proteínas que van a reducir la luz de estos vasitos, disminuyendo también el flujo que llega a ese órgano. ¿Qué órgano? El cerebro. ¿Qué órgano? El corazón. Arteria coronaria, cerebral media, arteria renal, arteriolas, ¿no? Arteriolas cerebrales, arteriolas renales, ramas de la coronaria, etcétera, etcétera. Arterias pequeñas. Un remodelado concéntrico. Bien, entonces esos son los dos cambios estructurales. Y acá agregar de que también va a haber acúmulos de proteínas y que va a generar también rigidez de las arterias grandes. Rigidez. Entonces, esos cambios ahora ya estamos viendo desde lo molecular a los vasos. Veamos un órgano diana de la hipertensión arterial, porque no es el órgano. Ahora vamos al órgano en sí. ¿Qué le pasa a un órgano cuando está expuesto a que estos vasos estén así, hipertrofiados? Mucho músculo y poca luz. Ya sabemos que nuestro riñón tiene entre 800 a 1.000.000 de glomérulos cada uno. Todos ellos pues pueden sufrir, o algunos sí, algunos no. Terminan generando dos cambios. Macroscópicamente puedes tener un riñón, así como lo ves ahí, granuloso, como el que está arriba, granuloso, parece que tuviera lepra, feo. Entonces, granuloso. Eso es cuando la presión es alta, pero no tan alta, o sea, es una hipertensión benigna. Pero también pueden haber cambios de hipertensión maligna, como ves acá, donde hay focos hemorrágicos incluso del riñón, ¿ya? Eso es de manera macroscópica, para que tú puedas ser consciente del cambio real que hay en estos riñones que terminan generando insuficiencia renal. Vamos a ver estos cambios microscópicos que ves ahí, que se llaman los cambios de nefroesclerosis, ¿no? Que se ven las arteriolas, las arteriosclerosis y arteriolesclerosis. Miren, hay la arteriosclerosis benigna y vamos a ver en un momento esta que la está maligna. ¿Qué es la diferencia? Los cambios microscópicos en la benigna es porque su presión de ese paciente suele rondar menos de 160 sobre 110. O sea, sí es hipertenso crónico, pero su presión no supera los 160 milímetros de mercurio de sistólica y no supera los 110 de diastólica. Por eso es benigno, o sea, ronda 140, 155, 140, y así todo su presión, siempre, todo el tiempo, desde que inició a los 40, a los 50. Y vamos a ponernos en el caso que no ha habido tratamiento o un mal tratamiento. Va a haber cambios. En las arterias más pequeñas y las arteriolas vamos a tener esto, depósito hialino. Este material proteico o este cambio hialino en las arteriolas es un cambio debido al daño del endotelio. Entonces, como el endotelio se pierde, se rompe, empieza a llenarse con sustancia hialina, que es lo que ves ahí, que termina generando que la luz se haga más chiquita. Estas son las arteriolas de un riñón y todas están así, le llega menos flujo de sangre al capilar y eso es detectado por el sistema inmunitario, porque vas a tener menos tasa de filtrado glomerular. En las arteriolas musculares pequeñas, por ejemplo, las arteriolas son bastante capa muscular. Bueno, van a ver estos cambios. Ya las arteriolas se engrosan, muestran depósitos de material en la membrana basal. Los cambios se dan, ¿no?, también acá, en la membrana basal, en el endotelio, debajo del endotelio, en esta membrana basal, ¿no? Hay lesiones vasculares. Entonces, todos esos cambios, depósito hialino, vamos a tener depósito de material en la membrana basal, termina generando un diagnóstico que se llama la arteriosclerosis
que si lo llevamos al riñón se llama nefroesclerosis benigna. Acá te muestran un vaso pequeñito como una arteriola, que tú le llamarías a esto arterioloesclerosis, porque es una arteriola. Y acá te muestra el Rubin, una intralobulillar. Recuerden que la arteria renal entra y se divide en ramas segmentarias, intralobulares, intralobulillares, arcuatas, arteriola aferente, ¿no? Entonces, acá te muestra cambios, ¿no? Te muestra, dice, engrosamiento irregular de la íntima. Ya sabes que en la íntima hay depósito hialino, hay aumento de depósito en la membrana basal, ¿no? Y esos son cambios en la benigna, depósitos de material hialino en la lámina basal de esos vasos pequeños microscópicos. Si la presión del paciente se mantiene muy alta, pero ojo, que te estoy dando este ejemplo en el riñón, no es el único órgano, Diana, solo te estoy dando el ejemplo de un órgano que es el riñón. Vamos a ver después cuántos órganos se ven afectados. Lo que estoy utilizando es esto para que veas el cambio estructural de esos vasos. Ahora, si el paciente es un paciente hipertenso, por ejemplo, es un obeso, encima es sedentario, no le interesa ir al doctor, encima es de raza negra, tiene presiones del 180, 190 o de 180 con 110, sus presiones son altísimas. Los cambios van a ser aún peores. Van a haber cambios especialmente ya en la capa muscular. Tú has pelado la cebolla, has visto que la cebolla tiene, cuando lo cortas así a la mitad la cebolla, se ve así, ¿no? Por eso se llaman cambios en piel de cebolla o como una cebolla, porque se ven, ¿no? De las zonas. ¿Qué son estos? Hipertrofias del músculo, de la capa muscular de la arteria, de la capa media. Además también hay muchos factores de crecimiento que se liberan aquí en estos pacientes con hipertensión severa, porque es tanta la hipertensión que no le llega flujo a ese órgano. Entonces se liberan sustancias ¿para qué? Para que en teoría haga vasoconstricción a nivel renal y mejore el flujo y que la sangre siga circulando en los otros sistemas. Pero este crecimiento derivado usualmente de la angiotensina 2, de la endotelina, que generan factores de crecimiento celular ya que vienen de la capa íntima, generan estos crecimientos descontrolados. Es tanto el crecimiento que se hipoxia ese tejido. Todo tejido que crezca desmesuradamente y la circulación sea mala, se va a hipoxiar, porque los vasos también tienen sus propios vasos nutrientes para esas capas. Entonces, es tanta la hipertrofia que empiezan a hacer isquemia y luego hacen necrosis de la capa media. Y eso se llama necrosis fibrinoide. Son cambios de la hipertensión maligna, ¿ya? Entonces, si es que encontramos esto, ya se llama nefroangiosclerosis maligna, ¿no? Nefroangiosclerosis maligna. Entonces, capa muscular, necrosis. Cambios estructurales. Bien, como eso está ocurriendo aquí, especialmente en las arteriolas, donde ya pusimos aquí un indicador, ¿ya? Por favor, a ver, ¿quién es el buen samaritano que apoya con el plato? Una pilita, ¿ya? Por favor. Porque yo hablo y tú estás mirando por acá, estás mirando por ahí. ¿Qué falta estará la doctora? Te digo arteriola aferente, miras acá. Te digo arteriola, no miras ahí. Te digo arteriola aferente, te mira el punto. Después de examen, todo jalado. Pero no les he explicado. Vitamina B2, magnesiol, ahora vitamina B y magnesiol, no me des poca cosa. Muy bien, entonces la arteriola aferente sensa, pues porque se está hipertrofiando, la hialina, todo eso. Entonces llega menos al capilar, baja la presión hidrostática, hay menos filtrado. Y eso es detectado ¿por quién? Por la mácula. No sabes cuál es la mácula ahí. No puedo ser mirado. Llega ahí, entonces es sensado y se libera la adrenina. Ya, pero todo el tiempo adrenina. Porque siempre va a haber este problema. Entonces todo el tiempo está en angiotensina 2, todo el tiempo. Empezó a los 40, 50, 50.
vasoconstricción en todas las arteriolas del cuerpo humano. Por ende aumenta la resistencia vascular sistémica. Por lo tanto eso aumenta por la resonancia. Ya sabes cuál es la forma. Y la aldosterona, que tiene como efecto, que se suma a esto porque son efectos que van de la mano, no son antagonistas. Él agarra y reabsorbe sodio y agua para tratar de que llegue más flujo, porque eso nunca va a pasar, porque el problema está acá dentro del vaso. Reabsorbe sodio y agua, aumenta el volumen y eso que genera que se encharque más el paciente. Entonces, aumenta más el volumen, aumenta la presión hidrostática, aumenta la presión. Por los dos mecanismos que deberían ser su defensa, la cura termina siendo peor que la infección. Es un círculo vicioso, un círculo vicioso, ¿no? Ya sabes. Nada de estructuras geométricas en tu vida. No a los círculos viciosos. No a los triángulos amorosos. Castigo a los lupus, cáncer, hipertensión. Y el último, no seas de mente cuadricular. Tienes que ser abierto, ser probado, interesado, ser rígido mentalmente, ser terco, necio. Ya está. La hipertensión, entonces, ¿es el riñón el único afectado? No, pero es el principal. Es el principal. Él inicia todo este problema de renina, angiotensina, aldosterona. Pero vasos y arteriolas y vasos pequeños están en todo el cuerpo. En la retina, en un momento vemos la retina, dejémosla ahí. En el corazón, la hipertensión arterial aumenta la poscarga al ventrículo izquierdo. Es tanta la presión que tiene que vencer este pobre ventrículo que se tiene que hipertrofiar, como que está levantando pesas, hace fuerza, no se hipertrofia. La presión alta genera hipertrofia ventricular y esto es fácil de infartarse. Tremenda masa ventricular. Ya se murió. ¿Qué más? En el cerebro, los vasos grandes del cerebro, como la cerebral media, que irrigan, mira, toda esta zona parietal, zona frontal anterior, media, área de Broca, motora de cara, de brazo, facial, lenguaje, área de Wernicke. Se pueden obstruir, pues se pueden cerrar y le da infarto. La principal causa de ACV isquémico, hipertensión. La principal causa de ACV isquémico de vasos grandes. Ahí está. Cerebral. En un momento vemos los microaneurismas. Y en los vasos periféricos, no es lo mismo tener que las venas te dé insuficiencia venosa a que se te obstruya los vasos arteriales, ¿ya? Eso produce hormigueo, adormecimiento. El paciente cuando sube escaleras o camina ya empieza a hacer hipoxia distal y va al doctor. Si me hormiguean los pies, cuando camino 2 cuadras me canso, tengo que detener. Ay, debe tener ahí fumador, hipertenso, colesterolemia, disminución del pulmón, claudicación intermitente. O sea, los vasos también se afectan. La retina, definitivamente. Retinopatía hipertensiva. ¿Qué me importa a mí esta cosa? Yo soy oftalmólogo, que me opera catarata. Ya, pues vas a ver esto. Pues estudia, no acá. No quiero pasar, nada. En la clásica. Retinopatía hipertensiva. Ya que hay cambios de las arteriolas, pues, ¿quién irriga la retina? ¿Cómo se llama esta arteria grande que entra? Yo no sé qué es. La oftálmica pues viene, ¿no? ¿Qué rama de qué? Ya está. Bueno, yo creo que de fisiología en adelante están mejor. Pero de ahí en otro punto no sé qué es mamarrachos. Bueno, de la carótida interna. La carótida interna tiene una rama que es la oftálmica y la oftálmica ingresa por encima del nervio óptico y se mete pues a canal y llega tu retina, pues tu retina. Ya ni te pregunto las capas de la retina. Entonces quieren a estas arterias de llegar a todas esas células, pero como
como tienen arteriolosclerosis, capas hialinas o lo que sea según la presión del paciente, harán cambios acá. Va a haber hipoxia del tejido, va a haber edemas que se ven como exudados, ¿no? Mira, así como en llamas. Exudados algodonosos, en llamas. Hay también esclerosis de los vasos más distales. Pueden haber incluso hemorragias, se rompen, porque están débiles, se rompen, hemorragias, ¿ya? Seguir. Si no te da infarto por ser hipertenso, los vasos más chiquititos, microscópicos, como son los lentículos estriados, que son ramas de la cerebral media, que irrigan a la cápsula interna y que irrigan a los ganglios de la base, se rompen porque son la pared del vaso está debilitada. Pasa la sangre y pues se rompe. ACV, hemorragia. También el paciente tiene hemorragia cerebral hipertensa. El 80% de los accidentes cerebrovasculares son isquémicos y el 20% son hemorrágicos. En ambos casos, la principal causa es la hipertensión. Muy bien, ¿qué pasa en el riñón? Funcionalmente hablando ya dejamos de lado la cebolla y eso. ¿Qué pasa funcionalmente? Va a haber hipoxia, por lo tanto, se va a isquemizar ¿quién? Los podocitos. Los pobres podocitos empiezan a morir. Son la principal célula de la membrana de filtración glomerular. Generan una capa de electronegatividad contra la albúmina y el tamaño de la albúmina, pero como ahora ellos se están perdiendo poco a poco, al comienzo ahora es microalbuminuria, después macroalbuminuria, y cuando va al baño ya orina ácido, como espuma de ácido, así se ve. Muy bien, me he asustado, doctor, soy diabético hipertenso, y cuando voy al baño siempre veo espuma, hasta aquí del huevo, no, doctora, nunca es posible. Pregúntale a la señora. Cuando bates un huevo, la clara del huevo se hace espumosa, ¿no? Porque tiene mucha proteína. ¿Qué más? ¿Solamente se dañan los podocitos? No, también se dañan las capilares peritubulares y la menosangre, hay hipoxia de los capilares peritubulares y se empiezan a morir. Y eso se cambia por tejido fibroso. Entonces, hay fibrosis túbulo, ya tú sabes qué pasa en el túbulo contorneal proximal, en el túbulo colector, qué pasa en el túbulo, en el asa ascendente gruesa, reabsorción de sodio, agua, reabsorción de bicarbonato, lo más importante, ¿no? La eliminación de protones de hidrógeno en el equilibrio ácido-base, y además también en el intersticio del riñón están las células productoras de eritropoyetina. Los pacientes se traen anemia, acidosis metabólica, retención de líquidos, enfermedad renal. Al comienzo es leve, luego moderada, a 5 grados. De 4 y 5 ya van a diálisis. Todo no es así. Existe esto que estoy hablando, es los cambios a largo plazo, desde el día 1 en 10 años, en 5 años, quien no te trata, pero pueden haber momentos agudos que te pueden matar por la presión, sí. Ahí vienen las crisis hipertensivas, agudos, de un momento a otro. Entonces estás ese sábado de guardia, has hospitalizado a tu paciente porque estás estudiando su problema tiroideo, o le vas a operar de catarata, o le vas a operar del apéndice y te llama la enfermera a las 10 de la noche que tiene presión de 180, que él ingresó solo con 150 y ahorita doctor tiene 180 con 120, ¿qué hago? No sé, yo soy cirujano, no sé, yo estoy durmiendo, bueno, no seas así, por eso es tú. Pero no importa la especialidad que hagas, tienes que saber. Si te llaman y te dicen que su presión es más de 180, te tienes que preocupar, pues, porque en algún momento le va a dar una encefalopatía o un infarto de miocardio, qué sé yo. Entonces, si el paciente no tiene ningún síntoma, señor Pedro Pérez, está con presión de 200, ¿le duele algo? No, estoy tranquilo, estoy leyendo. Estoy viendo mi TikTok. ¿Le da la cabeza? No. ¿Tiene molestias para mirar? No. ¿Tiene ganas de vomitar? No. No me duele nada, ya le dije. Ay. Entonces, nada, pues, sí tiene una crisis
Y le va a bajar, y efectivamente les baja. Ya le baja rápido, le baja a 130, 140. Y a mañana que venga el cardiólogo a verlo. Muy bien. Si te llaman y dicen, doctor, el paciente estaba conversando y ahorita ya no habla bien, está medio desorientado. O está diciendo que tiene presión de 200 y está que le duele la cabeza terriblemente. O le está dando dolor anginoso de pecho, ¿no? O siente adormecimiento, hormigueo, te asustas. Porque ya no está hablando, está con una fase de broca. Te asustas porque eso es una emergencia hipertensiva. Ya hay lesión de órganos ya. Por eso tienes que bajar a examinar a tu paciente con presión de más de 180, ¿ya? Entonces, ahí sí que hay que medicarlo, llamas al de emergencia, llamas al de UCI o al de shock trauma, para que veas si te puede ayudar para medicarlo con un medicamento endovenoso antihipertensivo. El descenso dice de un 25% en la primera hora, si no irregula, pues el cerebro le da HB. Ya, el tratamiento ya lo verás cuando llegues. Muy bien, complicaciones. Entonces, la hipertensión arterial daña los órganos diana, como el ojo, arteria oftálmica, les da retinopatía hipertensiva. Riñones, termina dando insuficiencia renal y nefroangioesclerosis. A nivel del cerebro, te puede dar dos cosas. Apoplejía, como decía nuestro mentor Hipócrates, se quedó fuera de sí. De la apoplejía, ¿no? No les haga examen. Esta pregunta no la sabía. No les estudié. Apoplejía. ACV isquémico, vaso cerebral. O te puede dar ruptura de los vasos, porque ya hay disregulación. Recuerda que cuando la PAN supera los 150 milímetros de mercurio, se rompen los vasos, ¿no? Hemorragia. O ruptura de aneurismas de Charcot y Bouchard, microvasos. ¿Qué más te puede dar a nivel de los vasos grandes? Porque también se dañan los vasos grandes, dijimos. Puede dar aneurismas de pared de aorta abdominal, de aorta, de callado aórtico. O sea, crean una luz ahí y se rompen. Disección de la aorta. Se rompe la luz del endotelio, se rompe la muscular y crea una falsa luz y por ahí se mete la sangre. Disección. Entonces puede dañar los vasos. ¿Qué más? Acá me falta, yo le agregaría claudicación. Pero muy excelente esto del libro de fisiopatología, ¿ya? Ojalá algún día lo hayas visto. Ojalá. En los vasos coronarios puede generar infarto del miocardio por hipoflujo de la masa ventricular, ¿ya? Isquémica, que termina generándole isquemia. Pero está la otra contraparte. Te dije que la hipertensión arterial genera un daño también funcional en el corazón, que vamos a ver ahorita, que se llama la hipertrofia ventricular izquierda, que termina generando una disfunción que vamos a ver que se llama diastólica y con ello insuficiencia cardíaca. Esta insuficiencia cardíaca con esta hipertrofia termina generando hipoxia e infarto. O sea, todo lo que te puede morir por hipertensión arterial. Ahí tienes las escalas y niveles de diagnóstico según la Asociación Europea y según los gringos de la American Heart Association. Para los americanos, 130 ya es hipertensión. No, perdón, sí, hipertensión grado 1. Ustedes ya tienen miles de hipertensión. Todos son hipertensos. Crisis hipertensiva más de 180, para ellos sobre 120, ¿ya? ¿Qué más? La europea tiene distintos tipos. Si te toman en el consultorio, normalmente cuando vas al consultorio ya estás estresado, hay gente ansiosa, que no le gusta ir al doctor. 130 se les puede llevar, no hay problema, pero más de 140 para ellos ya es hipertensión. En la noche, cuando la presión baja, los latidos cardíacos bajan, tiene que ser sobre 120 para que hablemos de hipertensión, ¿ya? Entonces, según cada escuela cardiológica, ya tú verás cuál usas, pues, si te vuelves cardiólogo. Ya, esto es el resumen. Por ejemplo, si tengo falla renal, aumento
visto urea creatinina en el laboratorio y proteinuria si es que ya empiezo a fulminar. Eso de ahí, esta proteinuria me va a producir edema de miembros, olimuria, orino poco. Si hay daño de órgano, diana, cerebro, me puede dar encefalopatía, en una crisis hipertensiva, me puede dar hemorragia, infarto, etc. Si tengo daño en el ojo, exudados a través del fondo de ojo que hace el oftalmólogo, el corazón se puede hacer grande, entonces hay síntomas como la insuficiencia cardíaca, falta de aire y el corazón se hace grande con choque de punto enérgico a nivel costal. Y así pueden revisar esto en los trazados de ecocardiografía, se puede ver cardiomegalia del ventrículo izquierdo, en los rayos X de tórax se puede ver el corazón gigante también, como cambios estructurales de razón, los rayos X. Empezamos a ver insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, sus principales causas de que el corazón de un ser humano se vuelva insuficiente son hipertensión arterial, infarto de miocardio, y ya más raro valvulopatía, ¿ya? O sea que tengas estenosis mitral, estenosis aórtica, perdón, insuficiencia mitral, etcétera, etcétera. Y como acá siempre están queriendo protagonizar en el mundo los europeos y los americanos, tendrá que la el American College o la American Heart Association, ellos toman como referencia el cambio estructural que va a haber en el corazón. ¿Cuáles son esos cambios estructurales que se van a dar en la insuficiencia cardíaca? Son de dos tipos principalmente. Una hipertrofia concéntrica hacia el centro de la luz del ventrículo o una hipertrofia excéntrica, o sea, se va a estirar la fibra como una liga. Son cambios estructurales, y desde el inicio ya tienen síntomas. Al comienzo, al igual que la hipertensión arterial, al comienzo no hay síntomas. Por lo tanto, la hipertensión es una enfermedad silenciosa. No es que me duele la cabeza, soy hipertenso, pero es porque no puedo, pero te dolerá la cabeza porque eres ansioso. Y de casualidad te encontraron la hipertensión arterial. La hipertensión no da síntomas. Da síntomas cuando te da un infarto, una encefalopatía, una crisis hipertensiva, ¿verdad? Cuando estos cambios se están dando, tampoco hay síntomas. Cuando estos cambios que te ayudan ya no pueden manejar el problema, entonces ya tienes síntomas. Y eso se llama insuficiencia cardíaca. Pero los cambios ya existieron hace rato, pero tú no tenías síntomas. Por eso los americanos priorizan el cambio estructural antes que los síntomas, porque primero cambia tu estructural que te compensa al comienzo y luego vienen los síntomas de falla ventricular izquierda. Todo este capítulo vas a pensar en el ventrículo izquierdo, por favor, solo en el ventrículo. No pienses en la aurícula, en el nódulo sinusal, ¿ya? Piensa solo en el ventrículo izquierdo. En cambio, para los europeos enfatizan los síntomas de disnea, falta de aire, ¿no? Cuando ya el corazón está, sus mecanismos compensatorios ya se fallaron, entonces ya vienen los síntomas. Falta de aire, tos seca, se le hinchan los pies, etc. Entonces ellos enfatizan. Pero al final ambos hablan de los cambios estructurales que vamos a ver en este momento. O sea, los cambios que van a suscitarse en el ventrículo izquierdo. Muy bien, el ventrículo izquierdo tiene la responsabilidad de mantener el gasto cardíaco. Ya sabemos que el gasto cardíaco en un ser humano es de ¿cuánto? ¿Cuánto es el gasto cardíaco? Hable. ¿Ah? 70. ¿Cuánto es? No voy a avanzar la clase hasta que no me digan. Nos quedamos en esa diapositiva. 70. ¿Cuánto es el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo? 70. ¿Ah? 70. 5 litros por minuto. Eso es el gasto cardíaco del corazón, porque lo hace el ventrículo derecho. Ya no se pasa. El ventrículo izquierdo eyecta 5 litros por minuto.
Este es el gasto. 5 litros. Si este ventrículo está enfermo, ya no va a inyectar 5 litros, puede inyectar 4 litros, 3 litros, 2 litros. Si eso sucede porque le dio un infarto, porque tiene hipertensión arterial, por la causa que fuera, en ese momento van a haber mecanismos compensatorios para que se mantengan esos 5 litros por minuto. Va a haber mecanismos compensatorios que ahorita vamos a estudiar, pero finalmente terminan generando más trabajo cardíaco que en el tiempo lo van a agotar si es que esto no se trata la causa. Entonces, el evento inicial de la insuficiencia cardíaca es la caída del gasto cardíaco. No eyecto 5 litros, ahora eyecto 2. Los órganos distales van a tener menos perfusión y va a haber hipoxia tisular, sumada también al mismo, porque él se va a nutrir de su propio gasto cardíaco. Muy bien, y van a haber entonces respuestas compensatorias neurológicas y endocrinas que vamos a ver en un momento para poder vivir años más. ¿Ya? Esto termina generando cambios en las células en estas células de aquí. Van a haber cambios celulares. ¿Ya? Ya vamos a ver qué cambios. Aumenta el tamaño de la célula, van a haber proteínas fetales allí que se van a ingresar, va a haber fibrosis, ¿no? Hipoxia también del mismo tejido, etc. Entonces, vamos a ver qué cambios estructurales, qué mecanismos compensatorios se van a dar. Hemos entendido que el gasto cardíaco se va a reducir. O sea, lo que yo eyecto va a bajar. ¿Por qué va a bajar? Porque no me contraigo bien. O puede ser que me llene con menos sangre. O no me llene bien. Entonces voy a inyectar menos. ¿Ya? Por eso hay que ese gasto reducido, llenado, disminuido. Ya vamos a ver qué significa sistólico y diastólico. Esto genera cambios compensatorios. Si yo tengo un bajo cardíaco bajo, entonces la aorta lo va a detectar. ¿A través de quién? De los varos. Si las carotidas, por los varos. Por eso van a haber activación del sistema simpático. Como llega menos flujo al riñón, entonces el riñón va a activar renina, angiotensina, aldosterona y si es severo, liberación de vasopresina. Esto mantenido en el tiempo, esto mantenido en 10 años, le va a generar cambios a nivel celular y molecular. Hipertrofia del miocito, ya no le interesa, todo el tiempo está expuesto a la adrenalina, noradrenalina, le llega, ya no le hace caso. Empieza a contraerse con el doctor, ¿ya? Muerte celular, apoptosis, que es cambiado por tejido fibrótico a nivel de la masa muscular. Vamos a ver entonces, imaginemos que a este paciente le ha dado infarto de miocardio y su gasto cardíaco no es adecuado. Entonces, mecanismos compensatorios. El primer mecanismo compensatorio es el mecanismo de Frank Starling, que va a actuar sobre la precarga. Ya hemos estudiado que la precarga es la cantidad de sangre con la que se llena este ventrículo, eso es la precarga. Entonces, si yo aumento la precarga, voy a aumentar mi gasto, son directamente proporcionales. Voy a aumentar, entonces si yo quiero aumentar la precarga, entonces aumento Frank Starling. ¿Qué diantres es eso? Bueno, pues así se llama el Entonces, si yo estiro más la fibra, dice Frank Starling, a mayor elongación de la fibra muscular, por si acaso, la fibra cerebral, no, la fibra muscular. Entonces, mientras más yo la estire, mientras más yo la elongue, más estoy acumulando fuerza de tensión. Y eso hace que yo inyecte más. ¿Cómo puede hacer que la fibra se elongue? Tú no lo vas a estirar. Hay algo que lo tiene que estirar y eso es la sangre.
Por lo tanto, aumento mi retorno Venoso. venoso. Aumento el retorno venoso. Doctor, ¿y cómo quién hace eso? El simpático. ¿Quién? ¿Enamorado? El sistema nervioso simpático. Ay, que cuando lo veo me emociono. No. La belleza se acaba. Hay gente que tenga valores, ¿verdad? Tenga valores. Muy bien. Entonces, aumenta la resistencia vascular. Claro que va a afectar a las arterias, pero también a las venas, pues. Las venas son el reservorio de sangre, ¿no? Entonces 3,5 litros están ahí acumulados. Empiezan a circular. Entonces llega más sangre al ventrículo derecho y por ende más sangre a las venas. ¿Cómo se llaman estas venas? Pulmonares. Pulmonares. Llega más sangre a las venas que están trayendo sangre a la aurícula y por lo tanto al ventrículo. Entonces te llenas con más, hay más aumento de la precarga, porque se estira. Entonces, esto es un mecanismo compensatorio. ¿Hay hipertrofia de las células? Sí, pero en este caso su hipertrofia así, se elonga así. Entonces, esto ya no va a ser así, no va a ser así. Esto va a ser así ahora. Así como son las células del miocito, medio raro, ¿no? Con sus dos patitas. Y se estira, pues, y se estira, y se estira, y se estira. Entonces, esto es un normal y es un elongado. Son iguales como se elongó. Un cambio estructural celular. Muy bien. Entonces, aumentamos la precarga, eso aumenta el volumen del latido y con eso aumentó mi gasto cardíaco. Y vivo normal, estoy ahí caminando, un profesor de 40 años está caminando normal, de 50 años, el doctor, tu tío, tu papá, y no sienten nada. ¿Por qué? Porque están compensados. Pero ya tienen cambios estructurales. Ya tienen cambios estructurales. Entonces, ¿esto qué va a generar? Que el corazón se dilate y haga una hipertrofia excéntrica. Excéntrica, o sea, hacen una hipertrofia excéntrica, o sea, un corazón dilatado, ¿ya? Entonces, el aumento de la precarga. ¿Cómo aumento la precarga? Por la contracción, por la venocontracción y por la reabsorción de sodio y agua. Y esto nos termina generando un corazón dilatado. Y por lo tanto, una disfunción del ventrículo. ¿Qué ventrículo, doctora? Izquierdo. Izquierdo. No nos metemos ahorita con el derecho. Él es un pasivo. Todo acá es generado desde el ventrículo izquierdo. Como está tan estirada la fibra, es como una liga de cabello. La has estirado ya tantas veces que has amarrado el pelo y ya llega un momento que ya no te amarra, ya está floja, ¿no? Igual es la fibra. Se estira tanto, pero tanto, que cuando tiene que contraerse ahora ya se estira. Ya no es esto. Entonces, en ese momento, entras en insuficiencia cardíaca, a pesar de que te habías compensado el tiempo, porque tu gasto cardíaco va a disminuir. Por lo tanto, la falla es sistólica o diastólica. Sistólica. Sistólica. Esto es insuficiencia cardíaca de disfunción sistólica. Ventricular izquierda sistólica. Bien. En un corazón sano, por ejemplo, imagínate que estás en un momento que estás teniendo una diarrea. Tu corazón es sano, eres normal. Y empieza el aumento de la precarga. En un corazón sano, si yo empiezo a aumentar el volumen telediastólico final, ¿cuánto es el volumen telediastólico final? Aplique. 120. 120. ¿Cuánto eyecto de los 120? 70. 70 a 1000. Porque el otro grupo no estaba ni la China, la Constitución. ¿Quién me estará hablando, doctor? 70 mililitros. ¿Qué porcentaje eyecté? Aproximadamente 80%. entre 50 y 60% usualmente, ¿ya? Es variable. 70 y
ya cambios en el ventrículo, tiene dilatación. Aunque se llene con un volumen telediastólico mayor, igual que lo llenara un corazón normal, no llega al gasto cardíaco adecuado. Este ya superó el gasto cardíaco, ya no es 5 litros por minuto. Este llega con la cruz. Entonces, son los cambios que van a suscitarse. Y cuando no llega a superar ese gasto cardíaco, aumentando el volumen telediastólico porque aumenta la precarga, se cae, lo llena con más. Pero ya el corazón no se contrae y se va a estancar, pues sacar la sangre, porque él sigue llenándole. Y le sigue llenando y llenando y él ya no se contrae bien. Entonces empiezan los síntomas de insuficiencia cardíaca, uno más importante que edema de pulmón. Eso es un cambio estructural de un corazón sano en comparación con uno dilatado. El radio es amplio, la masa muscular alrededor y el tamaño también que no se ve acá, que estos pacientes con falla sistólica suelen ser unos corazones gigantes, se llama cardiomegalia. En los rayos X se ve un corazonzazo así gigante. En el electrocardiograma, ondas R, ondas S gigantes, cambios que se pueden ver en esos estudios. Y en la ecocardiografía ni que hablar, ¿no? Muy bien, entonces la fracción de eyección, ¿qué es esto? Disminuye. Porque no es que todos, doctora, todos los pacientes que cuando yo les voy a hacer el examen van a atender ya y no, al comienzo están compensados. Por eso su fracción de eyección es normal. Pero ya están cambios estructurales. Cuando ya la fracción de eyección baja a menos del 40%, ahí viene el problema. Ya van a tener todos los síntomas. ¿Cuál es la principal causa de que una persona haga esto? Los infartos. Si tú tienes una coronaria que nutre sus ramas a este ventrículo, la insuficiencia coronaria, pero está ella con su placasa y encima es hipertenso, encima es diabético, encima es colesterolémico, encima es sedentario, y encima es obeso, y encima toma, y encima fuma. Todo lo que espero que no haga. Entonces, todo el flujo que llega por acá es poquito, es poquito, es poquito, es poquito. ¿Quién suple las otras que puedan tener más oxigenación? Entonces empieza a llegar. O que te haya dado un infarto, pues, o sea, te haya infartado toda la pared lateral. Entonces, acá, que se te haya infartado el centro, y todo esto va a compensar. Claro que tienes que haber sobrevivido, ¿no? Vas a sobrevivir, sí, a expensas de que te va a dar insuficiencia. Entonces, ¿qué dice el Harrison? Arteriopatía coronaria. Como le dije, infarto o isquemia de tipo. Esto es crónico. Crónico. Oye, doctor, ¿y me puede dar eso así agudamente? Sí. En el contexto de un shock cardiotécnico. Me puede dar un infarto, una insuficiencia cardíaca aguda. Sí. Shock cardiotécnico me puede dar insuficiencia cardíaca aguda. Todo lo que estoy hablando yo es insuficiencia cardíaca. Después mencionaré algo de la aguda. Bien, entonces acá tienes el por de fisiopatología que muestra la presión del ventrículo, no el volumen, sino la presión del ventrículo en un corazón normal. Si yo aumento el llenado, que por ende se va a ver como presión ventricular izquierda aumentada, aumento mi gasto cardíaco. Ya no es 5, ahora es 5,5, ahora es 6. En un corazón que intenta compensarte, necesita más presión para siquiera llegar a los 5 litros.
cardiogénico, porque el corazón va a fallar, hipoxia es el tercer grado. Listo. Entonces, estas insuficiencias de tipo diastólica pueden estar compensadas, pero aquí vamos a hablar de la descompensada, o sea, con una fracción de eyección ventricular izquierda, FEBI le dicen nada. En el hospital se habla de, ¿cuánto FEBI tiene? No. Entonces en ese momento ya tienes que tener de fracción de eyección izquierda. Tiene un FEBI de 40, doctor, tiene un FEBI de 55, está compensado. Tiene un FEBI de 60, o un FEBI de 30, ya estará así. Entonces tiene un gasto cardíaco bajo. Acá estamos viendo la clase. Insuficiencia coronaria. Disfunción sistólica ventricular izquierda, que lleva a un llenado insuficiente provocando los cambios que ya nos ya vamos a ver en un momento esto sí, ya, porque si no, lo voy a repetir otra vez, tranquilo, ya lo vamos a ver en un momento. Aquí la imagen todo. El otro tipo de hipertrofia es la hipertrofia del tipo concéntrica. Esta es desencadenada por tu amiga la hipertensión arterial, principalmente. En estos pacientes el problema no es la precarga, sino que, este fue un mecanismo al comienzo de ayuda, pero termina siendo empeorando el corazón. Y este es el mecanismo causante de este hipertrofia, que es la postcarga. La postcarga, cuando por ejemplo tu presión está en 200, 180, 170 por 10 años, le va a aumentar la presión de salida de la sangre al corazón. Entonces tu corazón ya no tiene que luchar, o tu ventrículo, mejor dicho, tu ventrículo izquierdo ya no tiene que luchar contra una presión de 100. ¿Te has medido alguna vez la presión? 100, 110. Cuando vas a tomarte el examen de físico, te quedan 140. Pero ese es en ese rato, ¿ya? Entonces tu presión ya no es tu presión, la fuerza, ¿no? La fuerza contra la que se pone la sangre ya no es de 100, de 160. Entonces el ventrículo izquierdo ahora tiene que luchar contra esa presión. O sea, él ya no tiene que ser 160, y ahora él tiene que ser, su cavidad debe manejar presiones más altas, 170. ¿Por qué? Porque si no lo vence, ¿qué te da? Bajo gasto. ¿Qué te va a activar? Adrenalina y renina, angiotensina. Entonces, ¿quién va a venir acá? Los beta-agonistas, la angiotensina también es. ¿Qué va a terminar generando en este corazón? Que las células miocárdicas se hagan gruesas, ¿ya? Y que genere una hipertrofia de tipo concéntrico, como ya has visto en las imágenes anteriores. Así, hipertrofia concéntrica. La mayor presión que vencer, mayor hipertrofia. Esa es la postcarga. Entonces, en estos pacientes empieza a haber un bajo gasto, se detecta rápidamente y hay mecanismos compensatorios. Se activa el sistema simpático, hace vasoconstricción para aumentar las resistencias periféricas para que la sangre se mantenga en circulación. Hay frecuencias cardíacas elevadas, aumentan la postcarga y esto le genera una hipertrofia así. Ese es el mecanismo compensatorio, la hipertrofia concéntrica. Acá tienes una imagen muy interrubida y que también se ha copiado esta foto bien parecida a la del rojo, donde te muestran, primero vamos a ver el cambio a un aumento igual de un miocito cardíaco, de una persona normal, como tú, y de un paciente que seguro se murió con hipertrofia concéntrica. Mira el tamaño de esta célula, es gigante. En cambio, esta es una célula normal. Núcleos gigantes, fibras gigantes, como lo que ves acá. ¿Qué cambios moleculares hay? De
hace resistencia a la insulina, él hace resistencia a la beta de desensibilización. ¿Y para qué le ayuda? Para que se contraiga con fuerza. Vaya a hacer. Empiezan a haber matriz extracelular aumentada por factor transformante beta, la angiotensina y la endotelina generan factores de crecimiento que el núcleo libera para que la célula se haga más grande, el calcio se guarda en el retículo sarcoplasmático, hay menos disposición del calcio, total, todo por tal que el corazón ya no va a la ¿ya? Entonces acá está, cambios biológicos, dice el Carlson. Puentes cruzados de acoplamiento que no son expresión de proteínas fetales, hipertrofia de miocitos, necrosis y apoptosis crecen tanto, es tanta la masa muscular que empieza a ver igual que en el músculo de la arteria necrosis por hipertrofia, degradación de la matriz, fibrosis intersticial, ¿no? Y puede haber hipertrofia o dilatación, porque eso es una musculatura de los dos. Muy bien. Aquí se ve la hipertrofia miocárdica. Ventrículo normal, hipertrofia concéntrica. Vamos a ver aquí el problema. El problema acá es que se contraía bien al comienzo. Por lo tanto, no había disfunción sistólica. Pero empezó tanto a hipertrofiarse que ahora le cuesta dilatarse. Se contrae bien, pero ya no se dilata. Se contrae bien, pero ya no se dilata. Esto es una disfunción de tipo diastólica. Diastólica, ¿en qué momento del ciclo cardíaco se perfunde tu ventrículo? ¿En la sístole o en la diástole? ¿En qué momento estas arterias se llenan? ¿En sístole o en diástole? Cuando se contrae, así se aprieta, o cuando se relaja. Cuando se relaja. No se relaja. Es fácil de deducir. Se relaja, entonces los vasos se pueden llenar, porque está apretado, no puede, ¿no? Entonces, la diástole y la perfusión cardíaca, la perfusión cardíaca se hace en el ciclo, en el momento de la diástole. Como hay disfunción diastólica, exactamente probablemente este paciente empieza a hacer partos del miocardio, que empeoran su condición cardíaca. Disfunción de tipo hipertrofia miocárdica, ¿ya? Y luego, cuando estas zonas estén muy infartadas, también ya le va a terminar dando disfunción sistólica, pero ya en el tiempo, si logra vivir, si no se muere de otra cosa. Entonces, aquí hay buena fracción de eyección al comienzo, ¿ya? Pero tienen disfunción, terminan con disfunción diastólica. Principal causa, la hipertensión arterial, ¿ya? Hay alteración de la distensibilidad, relajación miocárdica, no es capaz de relajar. Muy bien. Y a veces suelen coexistir los dos, disfunción diastólica con sistólica en estos pacientes. Porque primero fue diastólica y después ya le da infarto. Ahí no ya te expliqué. Principal causa de hipertensión, valvulopatías cardíacas, una estenosis aórtica, imagínate, una estenosis aórtica. La válvula aórtica está dura, entonces ahora tiene que vencer esta fuerza que está acá, ¿no? Es una causa de hipertrofia ventricular izquierda, la estenosis aórtica. Ahí tienes una imagen comparativa de un corazón normal con dos corazones de cambios estructurales, excéntrico, dilatado, sistólico, concéntrico, diastólico. Fibras grandotas, mira, para ambos, en comparación de un corazón. ¿Quién presenta más cardiomegalia? El paciente que tiene su disfunción del tipo diastólico, porque se estira, cardiomegalia. El otro a veces se puede ver de un tamaño normal, pero si crece mucho también va a dar. Pero no en la forma como lo haría pues un dilatado, ¿ya?
la arteriopatía coronaria, para el otro la hipertensión arterial. Muy bien, ¿qué ajustes neuromorales se suscitan? Ya sabes, activación del simpático y renina, angiotensina, aldosterona, que ya lo voy a mencionar, voy a hasta la coronilla de renina, angiotensina. Si no sabes chiquito, ya, por favor, secúndate con tu amigo que sí sabe. Voy a hablar del péptido natriurético, no es nuestro elemento, no. Yo pienso que ya saben, pero no estar subestimando. El péptido natriurético auricular. La aurícula, así como el riñón responde y el sistema nervioso simpático responde, tu aurícula también va a responder. La aurícula va a responder porque al verse el corazón de la aurícula izquierda, y es el ventrículo izquierdo, entonces aquí la presión es sumamente alta, hay una alta presión ventricular, ya sea porque me lleno de mucha sangre. Entonces acá también va a aumentar la presión. Ella se tiene que ahora contraer con más fuerza. Va a presión que está aquí. O puede ser también que ya esté encharcada de mucha sangre, está ahogando en sangre. Entonces su aurícula está triste. Se queda tranquila, no. Diosito nos ha puesto ahí unos receptores, ahí nos ha colocado. Y cuando se distiende, esto se distiende, empieza a crecer más y más y más. Se distiende estas células, liberan péptido natriurético auricular. Nunca lo hubiera imaginado, doctora, viene de la aurícula. Sí, viene de la aurícula. Entonces, tiene un efecto diurético, pues, elimina sodio. Su principal función es ir a los túbulos renales para que elimine sodio, y eso genera, ¿no?, una osmóticamente activa, y tú pierdes agua. ¿Para qué? Para que te desenchargue después de tanta sangre. Las venas van a perder volumen y así trata de compensar, ¿ya? Esto se va a llevar conforme la gravedad, porque es importante, porque es pronóstica. Mientras peor esté, más elevada, más falla cardíaca. También se usa en unidades de cuidados intensivos cuando los pacientes están hospitalizados porque lo has operado de la vesícula. Muy bien, está operado. ¿Y qué tiene que ver acá el péptido si está con la vesícula? Le puede dar un chorcete, porque no sé, tenía pulsos. Y le dio chorcético y pasó a UCI. Y en UCI le empieza a dar falla cardíaca aguda, insuficiencia cardíaca, hipotensión, taquicardia. Se empieza a elevar el ST ahí en el monitor, porque todo se ve en el monitor, frecuencia cardíaca, saturación, el electrocardiograma, todo se ve ahí. Uy, creo que le está dando una falla cardíaca. P2 sale. Hoy lo vas a pedir enzimas cardíacas, ¿no? Enzimas cardíacas, y le pides un péptido natriurético. Si está elevado, vaya. ¿Por qué tendría que distenderse la aurícula? No tiene por qué. Solo se distiende cuando libera péptidos, porque se ha distendido. Falla cardíaca aguda también puede ser. El crónico descompensado también. Péptido natriurético elevado. Muy bien. Hemos hablado toda la clase de que la falla inicia en el ventrículo izquierdo. El derecho se mantiene pasivo por un tiempo. Si es que falla la aurícula, ventrículo izquierdo, vamos a tener síntomas que te los estoy dejando acá para que lo veas. Síntomas debido al bajo cardíaco, bajo gasto cardíaco. Si es izquierdo, vas a tener estos síntomas que ahorita los vamos a ver todos. Y si es derecho, vas a tener estos síntomas que vas a ver aquí. Los dividen los síntomas en anterógrados y retrógrados. Los retrógrados es cuando ya va desde el pulmón hacia las venas. Repito, los retrógrados van desde la congestión pulmonar, o sea, de la zona
porque hay hipoxia tisular, ¿ya? Orina poco porque el riñón está hipóxico, llega poca oxigenación a los tejidos, al pulmón, que se llama astenia, debilidad, confusión, memoria, etc. Vamos a ver estos síntomas aquí, mejor aquí. Falla cardíaca izquierda. Entonces la falla cardíaca izquierda puede tener síntomas anterógrados. Estos síntomas anterógrados, vean. Entonces esta señora acá tiene su corazón y su ventrículo izquierdo está con bajo gasto cardíaco por la causa que fue. Se le está congestionando la aurícula y la sangre que sale es poca. La sangre que sale es poca. Va a tener cansancio, dificultad para caminar, ¿no? Etc. Anterógrado. Entonces es una falla de la capacidad del bombeo, disminución del gasto cardíaco, retroceso de la sangre a la aurícula izquierda. Como retrocede la sangre a la aurícula izquierda, ustedes deben recordar que en el ciclo cardíaco tenemos sístole y diástole. Tenemos también que hay antes de que haya la sístole, hay un llenado ventricular que tiene dos etapas. La primera etapa, que es el llenado pasivo, donde se llena casi el 80% del ventrículo. Y hay un segundo momento que es la contracción auricular, que da el 20% de la sangre. Cuando la presión aquí es muy elevada, mucha presión que se opone a este llenado, un aumento de la presión ventricular, es tanta la presión que él tiene que vencerlo a como dé lugar. Al comienzo la precarga hace que el llenado sea tan abrupto que eso genera un golpeteo en la pared ventricular y genera el tercer ruido. Y si aún así con esta precarga, este llenado pasivo no se logra llenar bien y la presión es muy alta, entonces él se tiene que contraer. Se contrae con tal fuerza que retumba la pared ventricular y el cuarto ruido. ¿Cómo se llama eso? Galope. Ritmo de galope. Esos son síntomas de insuficiencia cardíaca. Claudicación, dificultad para caminar, cansancio, ritmo de galope, corazón grande, etc. ¿Ya? Todos son de falla cardíaca izquierda. Muy bien. Ahora vamos a ver qué sigue pasando. Vamos a borrar esto. ¿Qué hora es? ¿Cuánto falta para que acabe la clase? Su informe. Un minuto. ¿Cuánto? ¿Un minuto? 5 minutos. Ya voy a terminar. Acá está el ventrículo izquierdo. Acá está la aurícula izquierda. No me vayas a decir. Y acá están las venas pulmonares que traen sangre oxigenada. Son 4 pues, porque 2 del lado derecho y 2 del lado izquierdo. Ellas se van a comunicar con quién. Hablen con las capilares Pulmonares. o no, con todos los capilares pulmonares, ¿no? Sí. Del pulmón izquierdo y todos los capilares del pulmón Derecho. Claro que su ramificación. Como acá la presión es muy alta, la presión en estos capilares también va a ser alta. Mucha presión, mucha presión. ¿Tú crees que la sangre que viene de la arteria pulmonar, si es que ya es demasiado, lo va a vencer? Ya no lo vence. Como no lo vence porque aquí la presión hidrostática es alta, no, acá hay mucha presión hidrostática, entonces ¿qué va a
Intolerancia a la actividad. Camino 2 cuadras, yo estoy cansado, ya no puedo, no es normal. Signos de hipoperfusión, puede haber llenado capilar disminuido. Congestión pulmonar, ahí está. Intolerancia a, intercambio de gases alterados, sí, pues, porque ya el alveolo, y acá está el capilar. Entre el alveolo y el capilar hay agua. Difunden con más dificultad que el oxígeno. Muy bien, edema pulmonar. Cuando hay edema pulmonar en la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿qué síntomas va a tener? Disnea, pues, porque le falta el aire. ¿Qué más? Ortopnea. ¿Qué será eso? No puede dormir echado. ¿Por qué no puede dormir echado? Porque cuando uno se echa aumenta el retorno venoso. Aumenta el retorno venoso, empeora más la congestión, ¿ya? Ortopnea, tos. Ya, esa tos. Irrita el pulmón. Disnea paroxística nocturna. Al comienzo duerme y se levanta con la tos, lo levanta de la nada. Dijo, no puedo dormir, últimamente tengo una tos en la noche. Manda neumonía eso. Ya. Izquierda. Ahora vamos a hablar la derecha. Hasta ahora no hemos mencionado el ventrículo derecho. Pero si la enfermedad persiste en el tiempo, entonces ahora va a afectar también al ventrículo izquierdo. ¿De qué sale la arteria pulmonar que termina liberando esto y esto? Como no puede vencer esta presión, no puede. Y entonces la presión aquí empieza a aumentarse. Aumenta la presión. Entonces aumenta la presión que necesita el ventrículo derecho para vencer a la presión arterial. Y eso se ve reflejado retrógradamente hacia la vena jugular y hacia la vena cava. Muy bien. El ventrículo derecho maneja presiones bajísimas, 9 milímetros de mercurio, 10 milímetros de mercurio, a comparación de este 10 veces más simple. El ventrículo es chiquito, delgadito, pero mira acá, tiene igual tamaño que el izquierdo. Entonces el derecho se formó por el izquierdo, el derecho se hizo cambios estructurales por culpa del izquierdo, eso se llama cor pulmonale, es el daño físico y estructural del ventrículo derecho por culpa del ventrículo izquierdo. O sea, hay una insuficiencia cardíaca biventricular. Biventricular, mira, la hipertensión secundaria se da cuando la presión capilar supera los 15 milímetros. Cuando cae más de 15 milímetros de mercurio ya no puede vencer, ¿no? Hipertensión pulmonar, dice, o sea, de esta arteria pulmonar, cuando ella tiene más de 25 milímetros de mercurio, el ventrículo sufre más de 25. Muy bien, ventrículo derecho dice, siempre va, su presión acá es de 7 milímetros, 5 milímetros, pero ahora es más de 15 milímetros, más de doble. Y así se ve una persona que ya tiene afectado, es bien difícil ya ver esto, lo he visto sí cuando era estudiante, pero ahora ya no. Pero ya su ventrículo derecho se ha afectado. Incurgitación yugular, me hago dibujo en este. Incurgitación yugular. Y también afectación de la vena cava, ¿no? Que produce hepatosplenomegalia, ¿ya? La vena cava inferior también se ve congestionado por aumento de la porta, por el aumento de la vena cava y también del drenaje venoso. Entonces se hinchan pues las piernas, acá esta zona superior yugular, subclavia se hincha, hace cianosis. Eso ya es retrógrado. Esa es la afectación, cianosis distal, edema. Acá están los factores de la insuficiencia cardíaca que hemos hablado, cardiomegalia, 3
menos grave. Cuando ya está grave, parado, echado, igual tiene edema agudo de pulmón. Una emergencia.